Curso bíblico 10. Nos dice Lucas en Hechos 1:1. Teófilo, yo escribí en mi primer libro todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio. Vemos claramente pues cómo Lucas escribió un evangelio, su primer libro, y su segundo, los Hechos de los Apóstoles. Se dirige a un amigo imaginario, Teófilo, que significa amigo de Dios, el que ama a Dios. Los dos relatos, Evangelio y Hechos, son una misma obra. En la primera parte nos habla de la vida, doctrina, muerte, resurrección de Jesús, y en el segundo, la vida, doctrina de la Iglesia. Estos dos tiempos no son separables, son solo dos momentos. El título de Hechos de los Apóstoles es posterior. Hechos de los Apóstoles, aunque en realidad no habla más que de Pedro y Pablo y un poquito de algunos más. Un estudio detallado del libro nos dice que Lucas redactó su libro sirviéndose de varias fuentes, archivos, escritos pequeños, orales y escritos de varias comunidades. Los recuerdos vivos de los apóstoles, porque como Pedro o Felipe. También anduvo con Pablo y Pablo también le enseñó cosas. Y un diario de viaje, un diario que tenía en donde él iba escribiendo todos los acontecimientos. En el libro de los Hechos a veces habla en plural, partimos, zarpamos, llegamos, y en otros habla en singular, señal de que no andaba con Pablo. Pablo llegó a tal parte, predicó, le sucedió esto, etc. Cuando Pablo abandona Filipos, habla en singular, pero luego vuelve a hablar de nosotros. Lucas es un historiador honrado que se sirvió de muchas informaciones para redactar los hechos. Es un libro histórico, inspirado, confiable. Lucas selecciona algunos hechos, no de todos. Las narraciones se concentran primero en Jerusalén, luego en Samaria y luego se extiende al mundo entero. Escoge Lucas solo el material que le sirve para sus fines teológicos. El libro comienza con una breve introducción que une el Evangelio y el libro de los Hechos. Luego habla de acontecimientos de Jerusalén, cómo era la comunidad, Pentecostés, de Pedro y de Juan, luego cómo se extiende la iglesia hacia Samaria, Cesarea, Antioquía. Allí Pablo con Bernabé trabajan mucho tiempo, pero luego salen a su primer viaje misionero. Luego el concilio de Jerusalén, y luego la expansión al mundo griego, es su segundo viaje.
y el tercer viaje hacia el Asia Menor. Y al final de los Hechos, Pablo acompaña a Pablo, preso, que va de Jerusalén a Roma. Lucas inicia el libro de los Hechos con la ascensión de Jesús al cielo. Como ven, se conecta todavía la vida de Cristo con la vida de la iglesia. Lucas presenta en los Hechos la expansión del Evangelio, como Jesús les dijo: prediquen el Evangelio hasta Samaria y hasta los confines del mundo. Y así se extendió la iglesia, primero cercanos a Jerusalén y después a todo el mundo. Los hechos nos describen cómo el cristianismo surgió de su matriz judía y se cambió en una religión universal. Al principio la iglesia parecía una secta del judaísmo, porque los apóstoles seguían yendo al templo y observando ciertos preceptos, pero luego se separan, porque la iglesia es diferente, es original, no es una secta judía. Lucas habla casi exclusivamente de Pedro y de Pablo, no por coincidencia, sino porque Pedro es el evangelizador de los judíos y Pablo el evangelizador de los no judíos. Aunque el verdadero protagonista es el Espíritu Santo. Lucas nos da en pequeños sumarios detalles de la iglesia, de la comunidad, que vivían unidos, que celebraban la misa, que hacían oración, que escuchaban la enseñanza de los apóstoles, que repartían sus bienes, etc. En donde nos dice cómo la comunidad era muy fervorosa. Luego los discursos querigmáticos, es decir, resúmenes de lo que predicaban. El mensaje central sobre Jesús que proclamaron los apóstoles y primeros misioneros a los judíos y luego al mundo. El querigma tiene 3 elementos. Hablaban de Jesús, su vida, su muerte, sus milagros. Un Jesús interpretado por las Escrituras. Se cita el Antiguo Testamento y instalan a Jesús dentro del plan de Dios. Llaman a Jesús con frases del Antiguo Testamento: Señor, Mesías, siervo de Dios, santo, el justo, príncipe de la paz, profeta. Así los primeros cristianos releen el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo. El querigma compromete a la fe, invita a convertirse, a creer en Jesús y en su doctrina. Pero el gran protagonista es el Espíritu Santo, más que Pedro y que Pablo y que los apóstoles. El Espíritu es el que convierte a los apóstoles de hombres llenos de defectos en misioneros,
en testigos. El Espíritu lanza a la iglesia naciente hasta los confines del mundo. Envía a la misión. Se posesiona de los paganos. Acompaña y guía la acción de los apóstoles. Da a sus decisiones su autoridad. En el Concilio de Jerusalén, cuando Pablo va a preguntar si debe circuncidar a los paganos que se quieren bautizar, si hay que circuncidarlos o no, Pedro dice: nosotros con la autoridad del Espíritu Santo y la nuestra declaramos, no se debe circuncidar a los paganos que se convierten al cristianismo. Este mismo Espíritu de Jesús hace repetir los mismos gestos de Cristo, anunciar su palabra, hace repetir la oración de Cristo, confronta a los creyentes con los no creyentes, hace confirmar el perdón de Jesús y la conversión. Los apóstoles tuvieron manifestaciones extraordinarias de la presencia del Espíritu Santo en Pentecostés, en la cárcel, en la casa de Cornelio. Esta experiencia los asegura de que el Espíritu estará siempre con ellos. Como hoy, también el Espíritu Santo acompaña todas las acciones de la Iglesia. Y no solamente en la Iglesia universal, sino también en cada uno de nosotros. Vamos experimentando cómo el Señor, cómo el Espíritu nos ilumina, nos fortalece, nos anima, nos va guiando. Lucas presenta a la comunidad cristiana como un ideal, que ora, ya dijimos, que celebra la fracción del pan, así llamaban a la Santa Misa, que viven unidos, que ayudan a los pobres, etc. Es el ideal de nuestra propia comunidad de hoy. Pero también nos habla de defectos y cosas no buenas que había en personas y en comunidades. Las características que distinguen esta comunidad fervorosa son la enseñanza de los apóstoles, la fracción del pan, la Santa Misa, la oración, la comunión de bienes. Pablo describe una iglesia misionera y universal. No debe estar encerrada en Jerusalén o en Antioquía, sino que debe extenderse al mundo entero, a todos los hombres, judíos y no judíos. Pablo predica a los samaritanos, Pedro bautiza a Cornelio, Pablo y Bernabé predican directamente a los paganos. Antes ingresaban uno a uno o pequeñas familias. Ahora Pablo y Bernabé se dirigen a comunidades, a grupos de paganos. Esta apertura misionera y universal que fortaleció la iglesia, que la hizo crecer en fervor, en experiencia, en santidad, no estuvo exenta de sufrimientos. Los judíos que antes no querían a los extranjeros tuvieron que aceptar que hubiera cristianos paganos y que ellos mismos tuvieran que bautizar y predicar a los paganos.
Es una iglesia ministerial, es decir, que tiene elementos para sus servicios. Personas que reciben cualidades de curar enfermos, de hablar, de buen ejemplo, etcétera, para el bien de la iglesia. Es una iglesia apostólica, es decir, centrada en la autoridad y en la doctrina de los apóstoles. Por eso decimos que la iglesia es una, santa, católica y apostólica, ¿verdad? Porque nosotros enseñamos lo mismo que enseñaron los apóstoles, que a su vez lo escucharon y lo vieron de Jesús. Hasta aquí, queridos hermanos, pronto nos veremos si Dios lo permite.